Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La pandemia ha afectado cómo vivimos, ha afectado cómo dormimos muchos, ha afectado cómo nos alimentamos, cómo consumimos productos. O sea, la pandemia ha cambiado nuestro estilo de vida, nos guste o no. El asunto es que aparentemente hasta lo que comemos, Álvaro, ha sido modificado por la pandemia. Sí, definitivamente, Eduardo, y ciertamente es un tema que no estamos dándole y no le estamos dedicando en el suficiente análisis muchas de las empresas. La realidad de las cosas es que el consumidor tendrá consecuencias a partir del COVID. A mí hay un dato que utilizamos mucho en mercadotecnia, que es una doctora de la del University College de Londres, que habla del número de días que se requieren para un hábito. Tú me has escuchado repetir este dato muchas veces. Ella dice 66 días es lo que se necesita para formar un hábito, y los mexicanos ciertamente cambiaron, y esto pues en realidad tiene que preocupar un poco al gobierno. Te voy a decir por qué, y parecería ser que todo acaba en manos del gobierno, pero antes de la encuesta que hacemos en la revista Mercados.0, hicimos 3 encuestas en el tiempo, Eduardo. Una antes de la pandemia, una cuando se puso la primera restricción y otra cuando se levantaron las restricciones, para tratar de entender con 2,000 mexicanos qué pasaba de una a otra en estas encuestas. Y uno de los datos que nos empieza a llamar la atención en nuestra radiografía del consumidor para este año es que cuando les preguntábamos a los consumidores si están en una dieta restringida por temas de salud o de imagen, antes de la primera medida del COVID, 47% de los mexicanos contestó que así era. Y pues la verdad es que muchos de nosotros estamos en una dieta de algún modo u otro, y 39% una vez salida la restricción declararon que estaban en dieta. Hay una disminución del 8%. Y tomemos algunos ejemplos. Todos conocemos personas que durante el encierro se cuidaron más, pero aquí me refiero un poco al comentario que hacías tú que eso es para los que fueron suficientemente afortunados para destinar dinero a una comida mucho más nutritiva, a prepararla en casa y poder controlarlo. La realidad de las cosas, y lo discutía con Luis Enrique ayer, nos estuvimos escribiendo por WhatsApp, es que específicamente las mujeres han sido sumamente golpeadas por la pandemia. Son las que han perdido el empleo, son las que se han movido al espacio informal, y son las que le están teniendo que hacer de mamá, de ama de casa y de esposa. Y esto no... Espérate, estás hablando de las que están casadas. Sí, claro. Hay muchas solteras, hay muchas mamás solteras. Se te olvidó algo muy importante, de maestras. Y esa es peor. Fíjate, antes de la pandemia, 46% de los encuestados, Eduardo, nos dijo que estaban haciendo un intento activo de comer sano. Saliendo la primera restricción, ese porcentaje había bajado al 39%. Y esto es especialmente importante cuando hablamos el contexto en el que está sucediendo, en donde hay pérdida de empleo, donde hay pérdida de ingreso que puedes asignar a todo, desde colegiaturas. Las inscripciones en las escuelas bajaron, Eduardo, porque los papás dijeron, si va a ser en línea. Yo he escuchado casos súper trágicos donde papás dicen, pues meto al mismo hijo en 3 Zooms, y eso estamos hablando de escuelas de alto nivel socioeconómico. En las escuelas... El problema es que creen que la escuela por línea ya no tiene gastos, y la escuela sigue con sus gastos. Exacto. Sigue pagando los maestros, sigue pagando la renta, sigue pagando la hipoteca, sigue pagando, y tal vez más por mantenimiento del local. O sea, los gastos no se acaban. Los gastos no se acaban. Y te quiero decir que al mismo tiempo que hay estos indicadores que preocupan, hay 3 indicadores que por lo menos a mí sí me dieron gusto. La mitad de los consumidores decía que no le gustaba cocinar antes de nuestra encuesta. Y después de la pandemia, 65% de los consumidores dijeron, oye, resulta que sí me gusta cocinar. Ese es un dato positivo. Mírala. Otro dato positivo es... A ver, una encuesta aquí. ¿Quiénes les gusta cocinar ya después de la pandemia? No, a mí desde antes. Okay. A mí me gusta cocinar desde hace mucho tiempo, pero he cocinado mucho ahora. A mí me gustaría, pero la verdad es que no tengo ahí la magia esa. Hugo toca el ukulele, pero los demás cocinamos. Yo tampoco cocino, la verdad. Ya me rendí. No me interesa tampoco saber. En fin. Pero lo siento. Lo que sí les quiero decir es que otro indicador positivo es que 57% de los mexicanos encuestados nos dijo antes de la pandemia que no tenía tiempo para comer bien.
Un indicador positivo es que ahora solo el 31% dice que no tiene tiempo para comer bien. Es decir, hay un poco más un esfuerzo de decir me detengo y como. Y eso también es saludable. Yo lo he platicado con Josephine Ruiz Gili muchas veces, que no solo es lo que comes, es cómo lo comes y en qué contexto lo comes. Si estás estresado, si no estás estresado, cómo estás sintiendo en su contexto. Si masticas bien tu comida o nomás te la tragas, todo influye. Ahora, el dato que nos debe llamar la atención es la disminución de consumidores o el aumento de consumidores que no quieren ver empaque plástico en su comida. Y eso es un dato súper interesante. 77% de los consumidores dijeron que están activamente tratando de evitar que la comida que consumen viene en empaques plásticos. Y esto es súper... A ver, pero ¿qué? A ver, no entiendo. Gran parte de la comida que compras, sea en el comercio formal o informal, viene en un empaque de plástico, porque es el más barato. Yo estoy de acuerdo, todos queremos tal vez que sea vidrio o algo muy biodegradable, pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio que va a subir? La pregunta aquí es, porque lo que preguntamos es si prefieres, y lo que vemos es que aumentó el número de consumidores. Bueno, yo prefiero tener un jardín atrás en mi casa fabuloso y recoger todos los días mis verduras. Como bien sabes, Eduardo, la preferencia es detonador de hábito. Entonces, si vemos que los consumidores prefieren empaques que no sean plásticos, que sean de papel, que sean biodegradables, pero más papel que biodegradables, quiere decir que la tendencia irá para allá. Entonces, pero también, pero a ver, te voy a estar interrumpiendo, porque el hábito también depende del bolsillo. El hábito depende del bolsillo, precisamente por eso disminuyeron las dietas. Entonces, lo que vemos es, como siempre pasa con hábitos del consumidor, es muy dicotómico, Eduardo. Sí, o sea, necesariamente se mueve hacia un lugar. Normalmente el consumidor es contradictorio. ¿Cuántas veces has conocido gente de tendencias de izquierda superliberales, pero que manejen un auto carísimo, ¿no? O no sé, hipotéticamente. Es que ellos no conocen la austeridad franciscana. O personas que hablan de austeridad y usan relojes carísimos. El consumidor es todo menos congruente. Pero es que entre el hablar y el hacer hay un mundo de diferencia, mi querido Loro. Entre lo que vemos, Eduardo, es que el consumidor no es necesariamente congruente. De hecho, es todo menos racional y es sumamente contradictorio. Álvaro, el consumidor es un ser humano, ¿verdad? Claro. Bien, por eso por eso es bastante irracional y contradictorio. A ver, Daniel Valles. Bueno, mira, en Ruiz Gili Times acabo de publicar un artículo que tiene que ver con los cambios que la familia ha sufrido en los últimos 20 años. Toman como base el censo del 2010 y el del 1990, porque el de este año apenas lo acaban de tomar y muy mal, por cierto. Pero aquí una de las cosas que está ayudando para este consumo es un segmento que antes no existía mucho y no marcaba, los llamados DINKs, Double Income No Kids, los que trabajan hombre y mujer en una casa y que no tienen hijos. Estos están siendo los que están salvando el consumo en los mercados porque como no tienen hijos que mandar a la escuela, no tienen hijos a qué comprarle ropa ni nada, están llevando este consumo a la alza. Entonces, este es un fenómeno muy interesante. Pero ¿cuántas parejas en México ya son de esa característica? Bueno, los investigadores dicen que las parejas sin hijos y los unipersonales son uno de los que representan alrededor del 10% de las familias en el censo del 2010, lo que quiere decir que esto aumentó, esto debe haber aumentado muchísimo y son grandes consumidores, sobre todo de marcas. Pues mira, el reto que tenemos, Daniel, es cierto, los DINKs son parte de los que están detrás del aumento de Uber Eats, son los que están detrás del aumento de Rappi, porque lo que tienen es 2 trabajos y tienen que concentrarse en eso y no necesariamente en cocinar. No obstante, lo que debemos recordar es que tenemos 5.4% de desempleo, que no me voy a meter en la discusión de si realmente es desempleo y dónde queda la informalidad y todo. Y también le pegó la pandemia a los DINKs. Por supuesto. Insisto, esto es bien importante, recalcar que especialmente son las mujeres las que no han recuperado los empleos. De hecho, 44,000 más mujeres que hombres perdieron el empleo de los que lo recuperaron de mes a mes. Y esos son datos a junio. Ayer platicábamos, Luis Enrique y yo, de cómo se verán los datos de julio y agosto, que yo estimo se verán todavía peores. Entonces, la lección para sumarizar, es que las empresas tienen que prestar mucha atención a estos nuevos hábitos de consumo para generar soluciones para ellos. Si no, no habrá opciones de salir adelante.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.